Continuamos con más de esta transmisión en vivo y en directo a través de nuestra señal BPI TV, reporta Andrés Fornarino desde Caracas, Venezuela. Yo me encuentro con el profesor de la Universidad Central de Venezuela y también internacionalista, Félix Arellano, a quien le queremos agradecer por estos minutos que nos está dando de su tiempo, por su agenda que tiene acumulada el día de hoy, ¿no? Profesor, hay un tema que está en desarrollo, es el tema del diálogo. Ya hemos visto algunas impresiones, ya la oposición o la delegación de la oposición venezolana se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, han agradecido incluso al Grupo de Lima. Sin embargo, las autoridades del gobierno al parecer no han llegado aún a este lugar. ¿Qué se espera de este diálogo? ¿Cuál es la expectativa entre venezolanos pese a algunas críticas que incluso existen e incertidumbre sobre este tema de lo que se va a puntualizar allí? Todos los diálogos son difíciles, son complicados, tienen obstáculos. Este es un diálogo particularmente más complejo porque una parte fundamental, que es el gobierno, no ha mostrado mayor disposición al diálogo. Recordemos que ha mentido, que unos compromisos que asumió con el Vaticano no los cumplió y de allí el retiro de la mediación del Vaticano. No ha dado las señales ciertas de que quiera negociar. Algunos asumen que el gobierno lo que quiere es pasar el tiempo, correr la arruga, recibir oxígeno de la comunidad internacional, que se desmonten las sanciones financieras y allí se termina todo. La comunidad internacional está muy clara. Ahora resulta que además de la poca disposición que ha demostrado el gobierno para negociar, es totalmente cierto lo que ha planteado el parlamentario Rubio, Nicolás Rubio de los Estados Unidos, que es que la Asamblea Nacional Constituyente es una espada de Damocles en el país. Recuerden que es una asamblea que incluso eliminó una elección de gobernadores porque el ganador legítimo y legal no fue a juramentarse en sus oficinas y resulta que eso no está previsto en la Constitución Nacional. Con ese mismo espíritu obstruccionista y destructivo, sí, la Asamblea pudiera rechazar los acuerdos que se lleguen en República Dominicana. Por eso es que la Asamblea no puede tener poderes supranacionales y los ha tenido, ha estado legislando en materias que no le corresponden. La Constitución Nacional no prevé eso. La Asamblea Constituyente lo único que tiene que hacer es un proyecto de constitución y entregarlo al país para la decisión soberana. Eso es todo. No tiene que regular, no tiene que juramentar funcionarios. Dado que lo viene haciendo y el gobierno está de acuerdo, es totalmente cierto que pudiera desconocer los acuerdos. Así que la comunidad internacional tiene que estar muy atenta. El Grupo de Lima cree en la negociación, el Vaticano cree en la negociación, la Unión Europea también, pero no pueden abandonar la mesa. Tienen que estar allí porque si hay acuerdos y el gobierno no los quiere cumplir después o los quiere desacatar vía la constituyente, tiene que aplicarse una cláusula gatillo. Tienen que pedir las medidas que obliguen al gobierno de Venezuela a cumplir lo pactado. No está fácil, el gobierno no quiere comprometerse y también es cierto que en la oposición ha habido desorganización, dudas. Yo creo que han mejorado la organización, lo que no han superado es completamente las dudas. Yo creo que negociar es conveniente, es necesario. En un país en paz, en democracia y convivencia, la negociación es fundamental. No puede ser un cheque en blanco, pero el gobierno ha mentido sistemáticamente. Pudiera ser la Asamblea Constituyente una amenaza más. Sí, profesor, habla de la Asamblea Nacional Constituyente, incluso la propia Delcy Rodríguez, la presidenta de este organismo, ha manifestado que incluso las liberaciones de algunos presos políticos. Ya veíamos incluso más declaraciones del Foro Penal Venezolano que hablaba de 214 presos políticos. ¿Cómo se puede llegar a un diálogo en estas condiciones y ante incluso la inhabilitación de algunos partidos políticos como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática? Todos esos son los obstáculos que el gobierno viene poniendo para que la negociación no avance. Todo eso es lo que el mundo observa de que el gobierno realmente no quiere negociar. Porque si el gobierno está en una negociación con la oposición democrática, no debería estar agrediendo más. Los debidos procesos se siguen incumpliendo, los detenidos no se les respeta sus derechos fundamentales, siguen dándose nuevas detenciones arbitrarias, así que realmente pone cada vez más obstáculos. Ahora, yo comparto la presión del Grupo de Lima para que haya la mesa y para que haya la conveniencia de llegar a algunos acuerdos. Si el gobierno luego los quiere desconocer, allí tiene la comunidad internacional que intervenir pronta, oportuna y muy activamente.
Ahora partidos como Voluntad Popular habían afirmado que las peticiones de este proceso de diálogo era tener unas elecciones transparentes, con garantías constitucionales y tener un canal humanitario, abrir un canal humanitario. Estas podrían ser lo primordial, o como ya usted dice, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, más bien la petición debería ir hacia esa índole, hacia que, por ejemplo, no se reconozca o se deslegitime este organismo que ya ha propuesto el gobierno. Mira, ¿qué temas se negocian? Ahí ha habido diversidad de posiciones. Recordemos que el Vaticano reclamó 4 temas fundamentales en la célebre e importante carta del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolini. Ahí se hablaba de 4: presos, calendario, ayuda humanitaria. Ahora ha venido circulando la tesis de que se habla de 6 compromisos fundamentales. El número que sea no puede estar sujeto a que la Asamblea Constituyente lo apruebe o no lo apruebe. No puede ser que después que se firme un acuerdo al más alto nivel de negociación, la Asamblea luego lo desconozca como desconoció la elección en el Estado Zulia. Eso es una falta de respeto, una inconstitucionalidad, porque la Asamblea Constituyente, la Constitución vigente, no le da esos poderes. Profesor, usted habla también del respaldo incluso del Grupo de Lima, el hecho de que ellos estén presentes como garantes en este proceso. Sin embargo, ya hay organizaciones también de oposición en Venezuela, por ejemplo 20 Venezuela, que ha dicho o ha pedido, ha solicitado tanto a México como a Chile que se retiren de este proceso de diálogo en vista a todos estos planteamientos que incluso ha hecho el senador norteamericano Marco Rubio. ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Será que tiene que ocurrir? Bueno, como habíamos dicho hace unos minutos, en la oposición, que es heterogénea, que es diversa, hay distintas interpretaciones del diálogo y hay grupos que lo rechazan. Yo creo que el diálogo es conveniente, es importante, pero no es un cheque en blanco. No puede ser que se va a hacer lo que el gobierno diga, para eso se está negociando. Ese cheque en blanco se ha ido modificando. Recordemos que en el equipo de Zapatero era un equipo muy desequilibrado. Eran los amigos del gobierno. Ahora tenemos la presencia de Chile, de México, tenemos a una Unión Europea atenta de cómo avanza el diálogo, tenemos a un Vaticano crítico y tenemos a un gobierno de Estados Unidos que ha dicho que habrán sanciones si no hay resultados concretos que respeten la Constitución. De tal manera que yo creo que el panorama está muy claro. El que quisiera enredarlo es el gobierno de Venezuela y en efecto la Asamblea Constituyente es una amenaza grave a los resultados del diálogo. Si no es un diálogo, ¿cuál podría ser entonces la forma de hacer un cambio quizás o para atender las necesidades de los ciudadanos? Bueno, la primera vía que no implicaría diálogo es respetar la Constitución. Pero es que si se hubiera respetado la Constitución, hubiera habido un referéndum revocatorio, porque está previsto y no lo aceptaron. El CNE tendría que cumplir los plazos y no lo hace. Entonces es una Constitución tremendamente violada. Dado que el gobierno está sintiendo una presión internacional vía las medidas financieras, ahora siente que es necesario negociar. Mire, aquí la negociación es restablecer la Constitución, fundamentalmente. Sobre las sanciones, ¿pudiese el día de hoy cambiar tanto 11 y 12? ¿Hay expectativas, por ejemplo, entre los mediadores de este proceso o los asesores, mejor dicho, como Jorge Roy, incluso Marcela Maspero, que no están en República Dominicana, pero siguen brindando esta asesoría y han dicho que tienen expectativas favorables en relación al 11 y 12 el día de hoy, el día de mañana? ¿Pudiese entonces significar algo de forma, bien sea en lo que tienen los venezolanos cuáles son esas peticiones? Bueno, mira, yo creo que es continuar con la negociación. Ellos saben qué temas están tratando. Yo no creo que se vaya a firmar un acuerdo, pero se podría avanzar bastante en los 6, 4, 7 temas que estén en discusión. Obviamente la firma va a requerir de mayor maduración y va a ser indispensable aclarar cuál va a ser el papel que va a jugar la Asamblea Constituyente. Si va a jugar un papel perverso de que después de que todo esté firmado lo desconozca, como desconoció las elecciones de gobernadores. Muchísimas gracias, profesor. Escuchaba entonces parte de las declaraciones, impresiones que nos daba un experto en esta materia internacional. Se trata del profesor Félix Arellano. Él ha manifestado incluso el papel que debe cumplir la Asamblea Nacional Constituyente en este plazo, asegura, y también alega algunos de estos pronunciamientos que han servido incluso por parte del senador norteamericano Marco Rubio hace pocos minutos. Vimos incluso algunas de las respuestas o reacciones por vía Twitter que sostenía tanto Marco Rubio como Delcy Rodríguez en respuesta a esta autoridad norteamericana sobre el proceso de diálogo y qué pudiese significar o cómo pudiese trascender los acuerdos que el día de hoy y el día de mañana trasciendan en República Dominicana tras la posición o el papel que cumple una Asamblea Nacional Constituyente que incluso ha deslegitimado al propio poder legislativo, a la Asamblea Nacional Venezolana. Es parte de la información al momento. Despedimos este presente contacto informativo. Reporta Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela.